las semanas pasadas, las semanas que han pasado hemos venido diciendo que qué es cristianismo y qué no es cristianismo. Y hemos estado hablando de que los religiosos piensan que el cristianismo es una continua sacrificio. Cristianismo es no querer vivir todos los días como que tengo que hacerlo. La vida es una religión, la vida no puedo hacer nada, viven en un prohibicionismo. Eso es lo que dicen los que es cristianismo, eso es lo que se entiende al día de hoy, especialmente para los jóvenes. Creen que ir a la iglesia, aquellos que tienen el concepto religioso, es una obligación. Pero vemos que no, que la iglesia es la machera, la iglesia es maravillosa. Luego los hedonísticos piensan que, los hedonistas piensan que ir a la iglesia es una cantidad de emociones, que si usted no sintió un temblor hoy en su cuerpo y usted no lloró, entonces Dios no está con usted. Eso es un problema que tiene la gente a través del cristianismo. Luego, aquellos que creen en la prosperidad, en la super prosperidad, porque Dios da una prosperidad, creen que si usted no está bien económicamente, entonces no es cristianismo, ¿sí? Aquellos que viven en la ignorancia, aquellos que no les gusta aprender, creen que ir a la iglesia no es aprender, no es crecer. Pero la Biblia nos enseña que no es así. Entonces miramos qué es verdaderamente cristianismo. Y dijimos, cristianismo es estar con Cristo. Cristianismo es depender de Cristo. Luego dijimos que cristianismo era mantenernos limpios de pecado. Eso es verdaderamente cristianismo, es mantenernos limpios de pecado. Luego dijimos que cristianismo verdaderamente es permanecer en la palabra de Dios, es conocer la palabra de Dios. Eso es el verdadero cristiano. Si usted es creyente, usted verdaderamente permanecerá en la palabra de Dios. Luego dijimos que cristianismo es hablar de Cristo. Dijimos la semana pasada que verdadero creyente dice todo lo que Dios le está hablando. Y no solamente dice eso, sino dice y se apasiona por contarle a los demás que Dios está caminando con él o que él está caminando con Dios. Él necesita, desea hablarlo. Eso es verdaderamente cristianismo. ¿Y por qué lo estoy enseñando? Porque necesitamos aprender y necesitamos tumbar muchos de los conceptos que hay en el mundo en este momento. Cuando usted habla y ve a una persona en la televisión, a lo mejor se enreda usted y comienza a mirar a esa persona predicando y comienza la prosperidad y dice, uy, esto yo no lo veo en mi iglesia. Uy, yo no veo a la gente temblando en mi iglesia, y la gente se pregunta, ¿será que estoy verdaderamente entonces soy cristiano o no? O muchos se avergüenzan de eso y dicen, ¿será que esto es cristianismo o no es cristianismo? Entonces, todas estas cosas verdaderamente son señales que nosotros tenemos que aprender. Los cristianos podemos ver a través de toda la Biblia, en todos los conceptos, qué es lo que verdaderamente hace un creyente. Podemos verdaderamente observar qué es el verdadero cristianismo a través de observar qué es lo que hicieron los siguientes o los grandes hombres de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron los primeros padres en la Biblia? A través de eso nosotros podemos observar qué es verdaderamente el cristianismo. Y nos podemos asegurar de si estamos caminando o no correctamente en Dios. Había una iglesia muy grande desde hace muchísimos años. Y estaban muy preocupados porque ellos comenzaron a creer que todas las iglesias que verdaderamente estaban con Dios eran iglesias que todo el día cantaban, todo el día, y tenían unas alabanzas muy bonitas. Entonces las luces las apagaban, colocaban humo, colocaban ciertas cosas. No estoy diciendo que eso esté mal, de hecho nosotros la tenemos en nuestra iglesia principal en Madrid. Colocaban unas luces específicas y todo era basado en algo que se llama la experiencia de adorar. Entonces decían aquellos que estaban allí muy preocupados, decían, hemos dejado de enseñar la palabra de Dios y nos hemos solamente dedicado a la adoración, a la experiencia de adorar. Con el tiempo la iglesia fue declinando y fue dejando de ser la verdadera iglesia que Dios la había llamado a ser. Entonces, todas esas son cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo para tener una vida balanceada y una vida en Cristo. No es suficiente que usted viva todo el día cantando. No, usted tiene que leer la palabra de Dios. No es suficiente que usted viva todo el día leyendo la palabra de Dios y no tenga tiempo de oración. No es suficiente que usted llegue todo el día teniendo tiempo de oración y usted nunca pida perdón por sus pecados. No es suficiente que usted haga todas esas cosas y ni siquiera hable de Cristo. No es cristianismo. Cristianismo es un conjunto de cosas. Cristianismo es algo que pasa cuando yo camino con Jesús. Cristianismo es Jesús. Si pudiéramos decir qué es cristianismo, podríamos decir es Jesús.
Por eso vemos una de los señales más claras en toda la Biblia, es que todos los apóstoles y todos aquellos seguidores de la Biblia tenían una cosa en común: siempre esperaron a Cristo. Por eso quiero decirles hoy que el cristianismo verdaderamente es esperar a Cristo. Aquellas personas que esperan a Cristo son personas que verdaderamente están viviendo un cristianismo apasionado. Y le hago la pregunta esta mañana: ¿está usted esperando a Cristo? ¿Está usted esperando a su Señor? Si usted va por todos los evangelios, por todas las cartas, hay una cosa escondida en medio de todos ellos, y usted se va a dar cuenta. Y usted dice: ¿por qué estos hombres fueron tan valientes? Recuerda que los primeros hombres de la Biblia dejaron y perdieron su vida. Todos los apóstoles murieron. Todos los apóstoles fueron perseguidos. Jesús les prometió: nadie es mayor que su maestro. Y usted se pregunta qué es y cuál era el factor común, el común denominador en todos ellos. Y usted se entera de una cosa maravillosa, y es que todos ellos estaban esperando a Jesús. Todos aquellos hombres, todos lo mencionan en una parte u en otra acerca de la venida de Jesús. Libro por libro usted va a encontrar referencias continuas acerca de la venida. Ahora, en este momento, las iglesias locales o las iglesias a nivel mundial están hablando de cómo caminar. Es decir, algunas cosas acerca de la vida cristiana. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo perdono? Y todas esas son cosas válidas, pero han dejado de pensar y de predicar acerca de la venida de Jesucristo. Han dejado de esperarle y han dejado de perder algo que se llama el primer amor. O sea que concentraron sus vidas en la tierra. Hay un error que se encuentra muchísimo en la Biblia, en la gente, y lo encontramos en la primera carta de Corintios. Vamos a mirarlo un momento. Primera carta de Corintios, capítulo 15. Y es pensar, versículo 12, y es pensar que la vida cristiana solamente es importante porque estoy en la tierra. Solamente tiene cosas importantes mientras que estoy aquí. Es decir, Jesús me sirve caminar con Jesús mientras yo esté en la tierra. De resto ya no me sirve para nada. Y Pablo dice que eso es un error de ignorancia muy grande. Pablo nos cuenta que ese error de ignorancia inclusive hace que el mismo amor de la iglesia se vaya perdiendo. Escuche lo que dice acá en capítulo 12. Dice: la buena noticia que les anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Es Pablo comenzando a hablar de lo que significa la vida eterna. Digo, pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? A través de pensar eso, de que Jesús solamente servía para estar a los vivos y que no tenía nada que ver, Jesús me sirve para hoy, es decir, me sirve para que me dé un trabajo, Jesús me sirve para que esté bien en mi colegio, Jesús me sirve para que me ayude en un dolor. Hay gente que dice: ay Señor, ayúdame porque el bus viene tarde. Y creen que Jesús es una persona, o el Señor Jesucristo está y la relación la tiene para pedirle al Señor favores continuamente. Pero el Señor dice que Él va mucho más allá de eso. Y entonces las iglesias comenzaron a tal punto a creer en eso que dejaron inclusive de predicar y de creer que el Señor mismo había resucitado. Ellos comenzaron a decir: no, pues no hay necesidad de la resurrección. ¿Para qué? Si estamos aquí, mientras que Dios esté en este mundo y me ayude con las cosas de este mundo, yo voy a estar bien. Escuche lo que dice el versículo 13. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que nos anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Comenzó a decir, dijo: si ustedes no creen que hay una vida eterna, no vale de nada que ustedes hayan creído en Cristo. Comenzó a decirles: si ustedes no creen en una venida del Salvador, no vale la pena que usted haya quedado aquí en este lugar. No vale la pena que usted vaya a una iglesia. No vale la pena que usted entregue los diezmos. No vale la pena que usted se esfuerce. Si no hay una verdadera resurrección. Entonces, escuche el versículo 15. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios. Pues afirmamos que Él resucitó a Cristo.
Una de las más grandes fortalezas que tiene la palabra de Dios y la Biblia y la vida cristiana es saber que hay un punto donde el Señor nos va a llamar a todos. Hay un punto donde el Señor Jesucristo va a volver. Esa es una de las fortalezas más grandes. Y vamos a sacar ahora algunas consecuencias en las personas que hacen esto y que lo creen y lo tienen en sus vidas. Porque yo quiero que ustedes lo adopten como una manera de vida. Escuche lo que dice entonces. Dice, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Versículo 16. Por eso nos dice, si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrían sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Quiere decir que cuando una iglesia, un creyente no piense que hay una eternidad, que va a venir Jesucristo, quiere decir que todo el tiempo ha sido perdido. Miren, yo llevo 15 años de cristiano y si Jesucristo no fuese a venir, he perdido 15 años de mi vida. Había podido sacar 4 carreras en 15 años. Habría podido hacer un dinero aparte, afuera quizás, trabajando de una manera. Había conocido todas las ciudades que hubiera podido conocer y había perdido todo ese tiempo en estos 15 años. Si no hay una esperanza. Si usted no tiene una esperanza, usted ha perdido todo su tiempo. Si usted solamente viene acá para que le vaya bien al día de hoy, quiero decirle que usted está perdiendo todo su tiempo. Ya no sirve de nada, eso es tiempo perdido. ¿Para qué se levantó esta mañana y para qué se esforzó? Pero si por el contrario, esto es una verdad, tiene que ser la verdad más reveladora que hay en su vida y lo que debe de marcar el norte en todas las cosas que usted hace. Versículo 18, escucha lo que dice. Los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. 19, si nuestra esperanza, aquí quiero que pongan sus ojos, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Es tremendo que el apóstol Pablo y que estas cosas ni siquiera sean habladas al día de hoy y que haya iglesias creyentes que no estén continuamente esperando la venida de Jesús. Pablo lo mencionó, casi que Pablo, la gente diría que Pablo se equivocó, porque cuando Pablo dijo que Cristo venía pronto, lo dijo como si él estuviera pensando que venía mañana. La sensación de Pablo cuando habló de Cristo que venía era una sensación como que dice, ya viene mañana. Le dijo a sus discípulos, alístense porque en cualquier momento, y han pasado 2000 años. Pablo se equivocó. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo no sabía los tiempos. Pablo era una persona que quizás era una persona crédula. Una persona crédula es una persona que cree tonterías y que cree que pasan. No era un hombre inteligente. No, la Biblia nos demuestra que no era que fuera crédulo. La Biblia nos enseña que Pablo simplemente tenía la esperanza tan clara en Jesús, que ya venía, que él lo vivía diariamente. Por eso Pablo pasó las cosas que pasó, le permitió que apedrearan, pasó las circunstancias que pasó, debido a que su esperanza era una esperanza continua. ¿Está siendo la esperanza en Cristo una esperanza continua para usted? Era la manera, era el motor de Cristo, de Pablo. Pablo vivía continuamente, salía, hacía, hablaba, predicaba, apartaba cada tiempo, hacía lo que tenía que hacer, buscaba al Señor, porque Pablo en su corazón quería ver al Señor que viniese inmediatamente después de todas las obras que él estaba haciendo. Esto es una cosa fascinante para el verdadero creyente. Dice la Biblia en Juan 14:1. Dice que Pablo y todos los verdaderos discípulos se pararon en esta promesa. Escucha la promesa que Dios les dio. Cuando él en el aposento alto comenzó a hablar con los discípulos, les comenzó y les dio esta promesa. Quizás es la promesa de la segunda promesa más importante que vemos en toda la Biblia. Dice que ellos estaban totalmente turbados con lo que el Señor Jesucristo iba a ir a la muerte. Y por primera vez iban a escuchar las siguientes palabras. Jesús les dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Es muy interesante que el Señor, en las palabras más importantes que haya dicho,
les haya puesto este concepto de esperar en Él. Quizás el Señor sabe que en el momento en el que ellos esperaban en Él, era el momento o era la manera como ellos iban a mantenerse vivos mientras estaban caminando con el Señor. Era lo que los iba a mantener motivados a caminar con el Señor. Por eso el mismo Señor se atrevió a darles estas promesas que vamos a ver aquí. Versículo 2, les dijo en esta promesa, le dijo: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. La primera vez que aquellos apóstoles habían escuchado, y la primera vez que se escuchó en toda la historia de que había un cielo, fue en ese momento. Nunca antes se había dicho que iba a haber o que había un cielo o que Dios tuviese el plan de sacar a los seres humanos de la tierra para llevarlos. El pueblo de Israel siempre creyó, y de hecho va a ser así por una gran parte, que Dios iba a establecer el reino sobre la tierra. Por eso decimos: Señor, venga a tu reino. Pero por primera vez el Señor Jesús había de hablarles a ellos acerca de la eternidad y de que Él iba a sacar a las personas del lugar terrestre y que los iba a llevar a un lugar más allá, que es lo que nosotros llamamos y comprendemos al día de hoy como el cielo. Es el concepto de cielo. Por eso aquellos hombres que vivieron con Dios siempre vivieron pendientes de la eternidad. La eternidad para aquellos hombres no estaba cuando ellos murieran. La eternidad para los hombres de Dios estaba en el punto cuando ellos conocían a Dios. Siempre hemos hablado que la palabra de Dios nos dice que la eternidad no es un momento, no es un espacio de tiempo. La eternidad es una persona. Y aquí nos está diciendo, y les dijo: yo quiero que ustedes sepan que esta promesa es la promesa que va a ser central en su vida. Ahora, yo le digo una cosa: ¿cuántas cosas tiene usted en la vida para luchar? Algunos de ustedes están luchando por un negocio, algunos están luchando por un hijo, algunos están luchando por un matrimonio, y casi todas estas cosas tienen un tiempo de caducidad. Pero aquellos que luchan por la eternidad son aquellos que llegan a donde tienen que llegar, lejos, donde llegan y viven sus vidas al 100%. Ahora se los voy a mostrar en los siguientes versículos. El Señor le dijo entonces, en ese mismo versículo, dijo: si no fuera así, ¿acaso les habría yo dicho que voy a prepararles un lugar? ¿Sabe usted que Dios tiene un lugar para usted? ¿Sabe usted que Dios tiene un lugar para usted, para su familia y para aquellos? Hay una de las cosas que más me hacen pensar o me hacen motivar frente a esto, es cuando yo pienso que el amor es tan difícil o tan irónico. Piensa tenga este pensamiento. Imagine sus hijos, todo lo que usted como papá hace por sus hijos, todo lo que usted hace por ellos, Francis y Belén, todo el amor que le da a su hija continuamente, para llegar a un momento donde se corte esa relación a través de la muerte y nunca más vuelva uno a ver a esa persona. Era Carlos Marx quien dijo, el creador del socialismo o el fundador del socialismo, dijo que Carlos Marx decía que cuando una persona moría no pasaba nada, que todos aquellos sentimientos, no hay una eternidad, que simplemente una persona va a la tierra y ahí queda. Pero nosotros los que somos padres sabemos lo que significa todas esas circunstancias de que sí hay un lugar, sabemos en nuestro corazón, porque a través del amor hacia nuestros hijos decimos y pensamos: ¿qué tal si hay un momento donde se nos pierdan esos hijos? Hay un momento ¿será que hay un momento donde Dios nos va a traer, nos va a llevar a un lugar? ¿Usted se imagina la eternidad, el día que usted muere, y no volver a ver a la gente que usted amó, a sus seres queridos? Por eso la resurrección o la vida eterna se volvía central en la vida del creyente. Es que el verdadero creyente tiene un conocimiento de la vida eterna. Aquel que no es creyente piensa que Dios le va a ayudar solamente en esta vida. Y entonces comienzan a vivir unas vidas efímeras, unas vidas mediocres. Pero el verdadero creyente piensa que Dios lo va a ayudar durante la vida eterna, que hay un lugar, como el del Señor le decía. Escucha esto: hay un lugar más que suficiente. Y piense en sus familiares, piense en aquellos que han muerto. ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Versículo 3: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Todos los discípulos tienen en común
que todos compartieron la esperanza viva. A esto Pedro le llamó la esperanza viva. A Pablo le llamó la promesa del Señor. Muchos de los hombres lo llamaron, lo vieron, lo tuvieron y siempre vivieron pensando y esperando en Jesús. Ese fue el motor de cada uno de ellos. El motor fue la promesa que Dios les había dicho en ese lugar. Quiero recordarles, esta promesa no la hace Jesús en ninguna otra parte de la Biblia. Solamente la hace en ese capítulo de Juan donde les dice, aquí yo voy a llevarlos a un lugar. Esa misma promesa es lo que nos dice la Biblia en Mateo 22:2, que es casi como una fiesta. Miren lo que dice Mateo 22:2. Cuando el Señor les estaba explicando, les preguntaba, Señor, cuéntanos, ¿qué es eso de vivir contigo? ¿Qué es eso de estar contigo y de manejar y de vivir en tu presencia y todas esas cosas? El Señor les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Todos estaban esperando las bodas del hijo. Todos lo sabían. Pablo utiliza todas sus analogías entre un matrimonio y entre la relación del esposo y la esposa. Pedro lo habla como el día que iba a venir, el día justo del Señor o el día grande del Señor. Juan lo habla como la esperanza más grande que había en ellos. ¿Y qué es lo que usted puede decir hoy acerca de esa esperanza? ¿Está Jesús vivo en su corazón y está esa esperanza completamente viva en usted? Y yo estoy casi seguro que sin esta esperanza usted no puede hablar de Jesús. Cuando una persona habla de Jesús solamente para que le ayude aquí en esta tierra, no está verdaderamente entregando el evangelio. Cuando una persona habla de Jesús para que alcance a aquella eternidad, entonces ahí verdaderamente está hablando del Señor Jesucristo. La venida de Jesús era tan importante que es considerada el medidor de la fe de una persona. Lucas 18:8. Mire lo que dice Lucas 18:8. La pregunta que hizo el Señor y la exclamación. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando venga Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Su vida o su venida era considerada como el medidor de la fe. Note las palabras que dice, ¿será que encontraré fe en mi venida? Quiere decir que pasando el tiempo, antes de que venga el Señor, la gente iba a decir o iba a pensar se iba a parar de esperar. Por eso muchas de las características o de las palabras que vemos en el libro de Apocalipsis es al que venciere, al que esperare hasta el final. ¿Saben qué pasa? Porque aquellos que esperan hasta el final, ellos son los salvos. Pero no quiere decir que ellos tengan que simplemente esperar en el sentido de quedarse como pendientes. No, que una cosa que sale solo de ellos, sino que el verdadero creyente va a esperar. Porque es la promesa de parte de Dios que hay para su vida. ¿Tiene usted esta promesa? ¿Está usted esperando? ¿Se imagina usted a veces qué pasa si Dios viene mañana? Miren, yo me imagino, y nuestra esposa y yo lo hablamos, mi esposa y yo lo hablamos, y siempre decimos, ¿dónde será que van a ir nuestros hijos? Yo me pregunto, mi hija de 8 años, porque sé que algún día, y lo he comentado muchas veces, yo hablo con ella acerca de la muerte, y le digo, mi amor, tú sabes que vamos a morir. Hay un lugar más allá del cielo, hay un lugar donde el pecado no tiene poder, lo cantábamos ahora. Hay un lugar más allá, hay un lugar donde yo puedo ser, donde yo entregaré, donde Dios me mostrará. Yo le explico a ella acerca de ese lugar. Y le digo, la muerte es así, así, así. Pero quiero que sepas que nosotros podemos volver a encontrarnos. Yo voy a esta promesa que Jesús hizo. Como yo soy un verdadero creyente, como yo quiero ser un verdadero creyente, yo entiendo que la espera de Jesucristo es lo más importante para mi vida. Yo quiero esperarlo, yo deseo, yo trabajo para esperarlo. De hecho, hablo con ustedes para que ustedes esperen a Cristo. ¿Está usted esperando a Cristo? ¿Cree que hay en eso? Si no, la vida cristiana no sirve para nada. Esto es una pérdida de tiempo. Esto es una comunidad familiar y ya. Y no tiene ningún sentido vivirla. Escucha lo que dijo Igna Suárez acerca de las iglesias. Igna Suárez es una gran predicadora. Dijo, las iglesias que esperan la venida de Cristo son iglesias apasionadas por el evangelio. Las iglesias que esperan a Cristo son iglesias apasionadas por el evangelio. Hay otro común denominador en medio de aquellas iglesias que están avivadas, verdaderamente avivadas. Todas están esperando la venida del Señor.
Están diciendo, ¿cuándo es el momento? ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Cómo va a venir él en el cielo? ¿Qué es? ¿Cómo están las señales? ¿Recuerda usted aquellos hombres que se llamaban los sabios de Oriente o los tales 3 reyes magos, que no eran 3 reyes magos, pero que eran considerados los sabios de Oriente? Que eran más o menos 300 y que dijimos que no eran ni magos, simplemente eran hombres que estaban anhelando la venida de Cristo. Esos hombres vieron las señales y corrieron a las señales. Esos hombres están allí para indicarnos y para inspirarnos de cómo debe ser nuestra vida. Por eso hay 4 consecuencias de una persona que espera a Cristo. Quiero que usted y yo las anotemos en este momento y las vayamos observando. Hay 4 consecuencias de una persona que espera a Cristo. La primera consecuencia de la persona que espera a Cristo: esperar a Cristo mantiene el amor vivo. Aquí está una de las claves de los verdaderos creyentes. Usted se preguntará, ¿cómo pudieron ser estos hombres tan locos, aparentemente delante de todos los hombres, para morir colgados por ellos? Seguramente que si a usted le dicen, crean a alguien y a usted le van a quitar la vida y su vida se vive amenazada, usted dice, yo no lo conozco, usted lo niega totalmente. Pero esos hombres no lo negaron. Y cuando vemos, no eran hombres fanáticos, eran hombres que tenían convicciones claras. Y tenían la convicción clara porque recibieron la promesa. Por eso esos hombres aún entregaron sus vidas. Y el factor común de ellos para mantener ese amor vivo y ese corazón apasionado fue el hecho de que estuvieran esperando a Cristo. Y de hecho, una de las razones por las cuales su iglesia en un momento dado se les enfrió era porque ellos perdieron el amor de esperar a Cristo. Vamos un momento a Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 2, para ilustrar esto. La Biblia nos dice que en la primera iglesia tuvo un error. Y era la iglesia que había pasado, dejaron de pasar el legado a la siguiente iglesia. Dice que ellos tuvieron un error y nos lo muestra aquí. Dice, yo conozco tus obras, el Señor inspeccionando esa iglesia. Uno de los trabajos de Jesús es mirar qué es lo que pasa con cada iglesia. Y se dio cuenta que la iglesia primitiva, lo que se llama la iglesia primitiva, la primera iglesia era una iglesia que hacía milagros. Dice que Juan pasaba por el lado de las personas y la gente se sanaba. Pedro se sanaba con la sombra de la gente. Pedro sanaba a la gente con la sombra. En un día se convertían 3,000. Había gente que eran paralíticos y se paraban inmediatamente solamente por contarles el evangelio. Era la iglesia más efectiva que ha habido sobre la tierra. Fue la primera iglesia. Era la iglesia primitiva, donde estaban Pedro, donde estaban todos los apóstoles, donde luego se les añadió como movimiento el apóstol Pablo. Y eran milagros y se convirtió a tal punto que aquel mover que solamente nació en Israel, en un lugar, porque Jesucristo nunca se lo dio a Israel, fue tan grande que marcó la diferencia en la historia. Marca el antes y el después. Hoy estamos 2000 años después de Cristo. No solamente tenemos eso, sino que marcó la historia de tal manera que sin internet, sin periódicos, sin WhatsApp, sin noticias, sin Facebook, todo el mundo el cristianismo alcanzó todo el imperio romano, uno de los imperios más grandes que han habido sobre toda la historia. ¿Qué fue este movimiento? ¿Qué clase de iglesia era esta que alcanzó todo ese poder? ¿Cuál era el común denominador? Era que esperaban a Cristo. Y de hecho en un momento se les enfrió la iglesia porque dice la Biblia que perdieron su primer amor. Por eso él les dice, miren, yo conozco sus obras, ustedes son una iglesia fuerte, tienen un arduo trabajo, tienen paciencia, hoy ustedes continúan hacia adelante y que no pueden soportar ni siquiera la gente mala. Era una iglesia que venía la gente pecadora y bueno, eso no lo aceptaban. Era una iglesia firme, radical. Dice, y has probado a los que dicen de ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, versículo 3. Y ha sufrido, era una iglesia que sufría y era una iglesia que tenía paciencia y trabajaba arduamente por amor del nombre de Jesús y no desmayaban. Pero tengo, versículo 4, una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Saben? La gente se pregunta, ¿cómo fue que dejaron su primer amor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que dejaron de hacer? Ellos dejaron de esperar la venida de Cristo. Se les enfrió el corazón.
¿Saben? Cuando un novio le promete a su esposa que se va a casar con ella y el tiempo pasa y no le cumple la promesa, ¿lo recuerdan? ¿Saben qué pasa? El tipo va perdiendo, la mujer va perdiendo su anhelo de estar casado con él. Y pasando el tiempo se enfría. Y se enfría la relación y ya no quieren ni casarse. Se enfría la relación y se enfría esa esperanza y se enfrió todo el ser que estaba esperando por ese gran amor. No importa la promesa. Si el hombre o la persona, el cónyuge, deja de mantener el amor vivo, esa otra persona se enfría. Hay matrimonios que se han acabado así, pero los matrimonios no se han acabado en el primer momento. Cuando nosotros tenemos una regla de 3, que es cada vez que vemos un matrimonio en problemas, no pasó en ese momento. Eso viene 6 meses o 8 meses o 1 año o 2 años antes. Se venían enfriando. Lo que le pasó a la primera iglesia es que se enfriaron. ¿Por qué? Porque dejaron de esperar al Mesías. Ya se les demoró, dejaron de pensar en Él. Por eso su amor se desavivó. Ellos dejaron de hacer cosas porque dijeron, bueno, pues ya a lo mejor no va a venir. Ya ese que nos prometió eso, que nos iba a llevar, ese no va a llegar. Y su amor comenzó a enfriarse. ¿Cómo está usted en su amor por el Señor? ¿Cómo está su deseo de orar, de estar con Él? ¿Cómo está su relación con Él continuamente? ¿Anhela usted que Él venga? Mire, yo anhelo que Él venga continuamente. A veces estoy en unas crisis emocionales y digo, Señor, ¿cuándo será que tú traes todas estas cosas? A veces veo a la gente afuera y los abusos que hay y digo, uy, Señor, ¿cuándo será que tú vienes a colocar sobre esta tierra la justicia? Hay gente que uno se encuentra en la calle y le dice, no, yo no creo en Dios porque Dios no hace justicia. Pero cuando uno comienza a enseñarles todas las cosas que hay, la verdadera justicia de Dios, dicen, uy, yo espero que más bien Dios la traiga, porque yo no sabría qué hacer en esos momentos. Es importantísimo entender entonces que aquellos verdaderos creyentes esperaban continuamente para hacer el amor avivado de parte de Cristo. Filipenses 1, versículo 21, nos habla de la motivación de Pablo de estar con Dios. Y esto que les vamos a leer es sorprendente para todo creyente, porque Pablo nos dice que él prefería estar y esperar a Dios. Tal era su espera que decía en este versículo, va a decir, 1000 veces prefiero estar con Dios que estar en esta tierra. Y estos no son los deseos de morir, porque hay dos formas de interpretar esto. Hay gente que dice, no, pues yo me quiero morir ya porque ya no tengo más para qué vivir. Mis hijos no me hacen caso, esto, lo otro. No, Pablo no hablaba de ese deseo, dejar de ese deseo de vivir. Hablaba de que quería estar ya con Él porque la espera era continua. El latir del corazón de Pablo frente al Evangelio era unas ganas de estar. Ya venía Jesús, ya se preparaba Jesús, ya tenía que estar la iglesia lista. Ya decía, en el momento en que llegue mi esperanza viva. Por eso dice Pablo en el versículo 21, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pablo lo sabía porque era un verdadero creyente, pero si muero, salgo ganando. Eso es muy interesante. ¿Desde cuándo un hombre puede decir que sale ganando cuando se muere? Nunca un hombre podría decir esto, a no ser que estuviera en una esperanza, algo estuviese esperando más allá, que fuera más grande que eso. Escucha el siguiente versículo, versículo 2. En realidad, lo explica, no sé qué es mejor. Oh, me encanta como lo dice la nueva, la traducción del lenguaje actual. Me cuesta mucho elegir. En caso de seguir con vida, puedo ser útil a Dios y aquí en la tierra. Pero si me muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Ahora se pregunta y usted dice, ahora saca usted la conclusión de dónde sacó la fuerza Pablo para seguir, de dónde sacó ese amor continuo y esa pasión para vivir. La sacó de aquí. Dijo, yo quiero esperarlo continuamente. Usted tiene que vivir con sus ojos puestos en la eternidad. La segunda consecuencia entonces, la primera es que esperar a Cristo aviva el amor. Segundo, la segunda consecuencia de un corazón, de un creyente que espera a Cristo, es que la esperanza o la espera se aviva. Voy a mencionarlo. La espera se aviva. Miren, a veces estamos aburridos esperando cuando uno va con estos jóvenes y les dice, hijos, dentro de 1 año vamos a tener un paseo y nos vamos a ir todos de vacaciones. Pasando el tiempo se les olvida. Y en esa motivación que tienen, uno les recuerda que nos vamos de vacaciones. ¿Ha notado usted lo que pasa con ese hijo?
se aviva totalmente. Ya no es el amor, sino que se aviva la esperanza. Se ponen a hacer todas las cosas en casa, hacen todo lo que tienen que hacer, se ponen al día. Muchos padres utilizan eso para que ellos estudien, muchos se motivan. De la misma manera somos usted y yo con el Señor. Cuando hay una recompensa o cuando hay un acto, o cuando hay un momento hermoso en el que viene ese momento, o hay un lugar, o hay cierta promesa, o algo que estamos esperando, usted se aviva. Usted lo sabe. Está Miguel ahí a punto de casarse con Laura y no tiene la esperanza viva. Ya quiere que llegue ese momento. Usted quiere llegar a ese momento. ¿Por qué? Porque usted quiere disfrutar, saber. Aquellos que hemos tenido un hijo, deseamos que llegue ese momento. Llega la esperanza viva. La misma mamá espera continuamente ese bebé, debido a que hay una esperanza viva. Y miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, y cómo lo interpretamos en la Biblia. Amados, son palabras que son tan grandes, unas palabras que tienen una esperanza tan grande en la Biblia. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Dijo, ahora usted está viviendo una vida completamente normal. Tiene que luchar, tiene que vivir, tiene un momento. Si usted supiera, cuando uno pasa por estas crisis existenciales y comienza a analizar la vida con Dios, pues, Señor, son tantas cosas, el ser humano tiene que pasar por tantas cosas. Yo me encuentro jóvenes que a lo mejor pasan por problemas sexuales, me encuentro padres que están tan frustrados porque no logran arreglar las vidas de sus hijos, encuentro momentos y gente que ha sufrido tanto en la vida, y yo digo, wow, la vida es verdaderamente dura. Cuando usted mira a su alrededor, usted puede mirar claramente que la vida es verdaderamente dura. Hable con cualquier persona de afuera y se va a dar cuenta. Cuando usted para a una persona en la calle y comienza a hablar acerca de la vida, casi todos tienen un valor negativo en la vida. Una esperanza que se va pasando. Al final de los días dice, yo ya me quiero morir. Hay gente hasta dice, yo me quiero morir temprano, pero no porque tienen esperanza, sino porque tienen desesperanza. No tienen esperanza. De hecho, Pablo nos dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Les ha pasado? ¿Ha visto, conoce usted a alguien así? Tal vez usted es esa persona. Tal vez usted es una persona que no tenga esperanza, que diga, yo me quiero morir, tengo tantos problemas. Y Pablo dice, tranquilos. Juan dice, tranquilos, ahora ustedes son hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tal vez usted está trabajando con cosas muy difíciles en la vida. Tal vez usted esté y no haya podido solucionar problemáticas en su vida. Y la esperanza se vaya como pasando con el tiempo. Y usted dice, Señor, ya ni la palabra de Dios me hace. Él dice, tranquilo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es Él. Usted toma una fuerza tan grande para dar el siguiente paso, porque usted está esperanzado. La esperanza, aquel que espera a Jesús, la esperanza cobra vida. Y mire lo que dijo Isaías capítulo 40, versículo 30. Los muchachos se fatigan, o los jóvenes se fatigan. Aquí yo lo tengo en otra versión. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Esta es la verdad de la vida. Pero los que esperan, versículo 31, a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra confían en la Reina Valera es esperan. Cuando una persona espera a Jehová, cuando una persona espera la venida, comienzan a formarse sus huesos, a integrar energía, a vivir, a rehabilitar, a rehabilitarse, dar vida otra vez a sus fuerzas. Es interesante que este es el método, este es uno de los secretos más comunes que vemos en toda la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Todos estuvieron esperando al Mesías. Cobraron fuerzas. Estaban cansados, pero recobraron fuerzas en esperar en Jehová. Si me regalas esa, ¿es este? Muy bien. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué hace la esperanza? ¿Recuerda aquel dicho? La esperanza es lo último que se pierde. ¿Por qué dicen que la esperanza es lo último que se pierde? Porque una persona puede perder el dinero,
Una persona puede perder la casa, una persona puede perder el hogar, una persona puede perder el alcoholismo, puede perderse en lo que sea. Pero si pierde la esperanza, se murió en todo. ¿Estamos? Ahí es donde decimos que la esperanza es lo último que se pierde. Por eso el Señor dice, aquellos que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. La gente cuando viene y va caminando y dice, ya voy a llegar, comienzan a salir unas fuerzas donde no está en medio de ese desierto. Cuando usted espera a Jehová, ahí vuelven sus fuerzas. Cuando usted espera la venida de Jesucristo, en el creyente esperan y vuelven unas fuerzas tremendas para su vida. Lo que nos lleva a la tercera consecuencia que vemos a aquellos que esperan en Jehová o que esperan la venida de Cristo. Esperar a Cristo es la dosis de consuelo más fuerte que pueda tener cualquier creyente. Otro de los aspectos es el dolor que vivimos nosotros en esta vida que estamos pasando. Y Dios lo sabe. Y sabe cuál era la medicina que se tomaban todos aquellos hombres y que aquellos hombres aconsejaban a aquellos que pasaban por medio del dolor y por medio del padecimiento. Y aquí no estamos hablando de algunos miles que usted deba. Aquí estamos hablando del padecimiento de ser empalados. Empalados quería decir que ponían un palo, lo atravesaban totalmente. Tal vez lo ponían en un palo y le colocaban a la persona una cantidad de cera y lo prendían en los circos romanos. O los ponían en los leones. O sabían que perdían sus vidas porque sus familias, al ser cristianos, les decían, ustedes ya no son parte de esta sociedad. Y ya no tenían ni forma de comprar ni de vender. Eran casi iguales a aquellos que tenían lepra. Ahí estamos hablando de padecimiento. Y cuando estamos hablando de padecimiento, esos jóvenes decían, pobrecito, estamos contigo. La única referencia que vemos en la Biblia a través del padecimiento, una de las más grandes referencias, es aquella espera en Cristo. Escuche lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Así que alégrense. Primera de Pedro, así que alégrense de verdad. Imagínense cuando usted le dice, me van a comer los leones, mi familia me acaba de echar de la casa. Dígame, hay una palabra de consuelo porque eso es lo que necesito yo en este momento. Y el apóstol le respondía con las mismas palabras, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Cuando venía usted, se imagina ese león a punto de comerlos y de dañarlos y de quitarles, desmembrarlos totalmente, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probadas de la misma manera del fuego, que el fuego es probado y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Es increíble que la dosis de aliento más fuerte que tuvieran estos hombres era esa. Dice la Biblia que el primer mártir que encontramos es Esteban, a punto de ser apedreado. Dice, alzó los ojos, él vio al cielo y dice, con una sonrisa murió. ¿Por qué? Porque sabía que algo lo esperaba mejor. Usted y yo pasamos por muchas pruebas en la vida y siempre debemos de tener en cuenta, si somos verdaderos creyentes, que tenemos por qué pasarlas y tenemos muchas veces que agachar la cabeza, tenemos muchas veces que pasar por etapas de formación fuerte, pero sabemos que el Señor nos está esperando. Por eso uno dice, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Salvador vive, dice el Señor, el verdadero creyente. ¿Por qué sabe eso y por qué lo sabía Pablo? Porque había una esperanza. Recuerde, si la esperanza de Jesús es solamente para esta vida, somos los más ignorantes que hay. Usted no sirve de nada, usted no sabe ni lo que tiene. Pero si verdaderamente Él es su esperanza, en la esperanza de que Él venga, el esperar a que Él venga, va a ser su más grande dosis de consuelo. Nunca encontrará algo más allá. Si su consuelo son sus hijos van a morir. Si su consuelo es su negocio, ¿y qué va a pasar con ese negocio? Eso va a pasar. ¿Qué es su consuelo? ¿El dinero que tiene ahora? Vinimos desnudos y nos vamos a ir completamente desnudos. Nos vamos a decir nada. La única esperanza entonces para el hombre es la venida de Cristo. Por eso era el secreto que él tenía. Escuche lo que dice entonces cuando venga el Señor Jesucristo. Por eso
todos lo utilizaron. Digo, sigan luchando, sigan esforzándose, porque va a venir el día de su recompensa. Lo que nos lleva al cuarto punto. Esperar a Cristo es la motivación más fuerte para vivir que tenga cualquier creyente. Hay gente que dice, yo vivo por mis hijos, por mi esposo, yo vivo por esto, yo quiero ser un doctor en la vida. Y usted indica, todo ese trabajo ha sido importante, pero no es suficiente. ¿Qué hace un doctor? Quizás coge un paciente a punto de morir, lo recupera, no sé, va a morir en ese momento y tiene 2 años más de vida. Pasando esos 2 años más de vida, ese hombre se muere y termina en el infierno. Dice el doctor, ¿para qué sirve mi trabajo? Pero aquel hombre creyente que tiene una verdadera esperanza viva, sabe que más allá, en el cielo, hay un lugar para ellos. Escucha lo que dice entonces en Hebreos 11, versículo 13. Por eso todos estos hombres vivían esperando a Cristo continuamente. Y muchos de ellos inclusive no lograron lo que estaban esperando, pero fueron motivados a vivir solamente en la esperanza. Ellos fueron motivados a vivir solamente en la promesa. Y la promesa tenía un fundamento. Escucha lo que dice. Todas estas personas que murieron aún creyendo, o sea, todos aquellos que murieron esperando en Cristo, les sabía lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Imagínense vivir de esa manera, viéndolo desde lejos, y lo aceptaron con gusto. La promesa simplemente consideraron de que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Mire, esperar a Cristo lo hace a usted vivir como un nómada en esta tierra. De hecho, somos peregrinos, en cualquier momento nos vamos. Nos ayuda a afrontar la muerte. La conversación que les decía que tenía con mi hija me ayuda a enseñarle a ella que en algún momento voy a morir. Y yo no quiero que ella se sienta mal. Se va a sentir mal por la pérdida actual de la persona, pero estando sabrá que a algún momento es cuestión de tiempo lo que nos vamos, que es cuestión de tiempo para que nos encontremos. Aquellos hombres, aquellos creyentes que esperaron en Jesús, lo vivieron continuamente y lo aceptaron y consideraron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Versículo 14. Yo no sé si usted cree que usted es aquí y usted es de los que se aferra a la vida, a todo lo que ha pasado. Y el Señor dice, no se aferre, porque el mundo y las cosas que hay en él van a pasar. Es obvio que quienes se expresan de la manera como esos nómadas esperaban tener su propio ¿qué? País, su propia tierra prometida. Sandy me decía esta mañana que Abraham estuvo esperando la tierra prometida continuamente en fe y nunca la recibió. Solamente se paró en ella y nunca la pudo recibir. Pero ¿sabe quién puede vivir de esa manera? Verdaderamente un hombre que es un verdadero creyente. De otra manera, ¿sabe qué pasa con el tiempo? Usted lo vence. A usted, o Cristo vence su desesperación, o usted vence y espera en Cristo correctamente. ¿Qué esperanza más fuerte la que estamos hablando? Versículo 15. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haberse regresado. Quiere decir que el creyente siempre tiene un momento y dijo, yo quiero dejar, no hay ninguna esperanza. Usted puede regresar, no es una obligación que usted crea en Jesús. Ahora nos dice de estos hombres, versículo 16, sin embargo, que estos hombres que esperaban en Jesús buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, iglesia, por eso Dios no se avergüenza de ser llamado. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Goza usted de esta esperanza? Por eso el motivador más fuerte que hay es de trabajar, de servirle, de vivir para Cristo. Nos dice Hebreos 10:24, el mismo autor nos vuelve a mencionar algo, una referencia acerca de eso. Dice, pensemos en maneras de motivarnos los unos a los otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Sabe? La gente dice, yo quiero trabajar, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacerlo bien, porque yo quiero ir al cielo. Usted le pregunta a uno de estos niños, ¿por qué te vas a esforzar? Digo, porque hay un momento donde yo tendré que darle a mi papá Dios cuentas de todo lo que he hecho en mi vida y yo quiero ir al cielo.
Entonces dice que las buenas acciones, versículo 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El buen creyente, el verdadero creyente, trabaja en pos de la venida de Cristo. Es un denominador continuo. Usted tiene que esperar en esas obras, en momentos de oración. Señor, ¿cómo hago? Es más, ¿sabe? El reloj de eso es en el momento que la persona se muera. Es en el momento en que la persona va a estar en Cristo. Alguien me llamaba en estos días y me decía, creo que algo pasó aquí dentro de alguien de la iglesia muy cercano, se le murió a alguien. Su preocupación no era que se muriera, su preocupación era que de dónde iba a ir. Cuando a usted se le muere un creyente, usted no se preocupa porque usted la muerte no la puede solucionar. Lo que a usted le preocupa es aceptó o no aceptó a Cristo. ¿Hizo todo el esfuerzo para eso o no lo ha hecho? Le hago una pregunta. Si hoy viene el Señor Jesús, ¿dónde estará usted? Si hoy viene el Señor Jesús, ¿dónde estarán sus familiares? Si hoy viene el Señor Jesús, ¿dónde estarán sus hijos? ¿Dónde estarán sus amigos? Si hoy viene el Señor Jesucristo, ¿dónde irán ellos y dónde irá usted? La pregunta más grande es la pregunta de la eternidad. Por eso quiero resaltarlo con tres cosas importantes y quiero preparemos la Santa Cena un momento, si se puede, antes de terminar. Y es, Pedro nos dice que pongamos toda la confianza en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por estas cosas, el Señor nos sigue motivando a que hagamos exactamente lo mismo. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Por eso, estén preparados y usen su buen juicio. Estén preparados, abran sus ojos, aprendan a vivir, vivan con todos los conceptos que tienen que vivir. Y dice, y pongan toda su esperanza. No dicen pongan un poquito de su esperanza. No dice ve a la casa y dice, bueno, a lo mejor si viene, a lo mejor si no viene. No, dice pongan toda, el 100% de su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. El Señor dice, aprenda a poner toda su confianza en lo que Dios tiene. Váyase a su casa, mire la Biblia, hable, piense, medite, inste en mirar las cosas que hay escondidas en la Biblia. Piense en su familia, piense en lo que va a hacer, ponga toda su confianza, comience a pensar en qué va a pasar con su esposo. Tenga la conversación esta noche con su esposo y con su esposa. Tenga la conversación con su mamá. Pregúntele, ¿qué pasaría si te mueres hoy? Váyase usted pensando eso. Ponga toda su confianza, analice, pregúntele a su líder. ¿Qué dice la palabra de Dios? Podemos irlo repartiendo, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de poner toda mi esperanza? ¿Qué va a pasar cuando Él venga? Vaya a su casa hoy, piense en eso, ponga toda su confianza. Luego, dice la Biblia en Primera de Pedro 5:4, el apóstol que habla acerca de la venida. Yo creo que Pedro lo tenía tan claro porque lo escuchó esa noche en el aposento alto. Y esas palabras le retumbaron a Pedro en el oído continuamente. Usted se podía imaginar a Pedro saliendo, a Pedro yéndose de misión, Pedro haciendo cualquier cosa y dijo, siempre hay un momento donde mi Dios me va a llevar. Hay un momento donde mi Señor Jesucristo me va a llevar a mí y me va a transformar. Hay un momento donde Él se va a reunir. Yo no me puedo olvidar de esto. Usted se puede imaginar, yo puedo oír esa voz. Yo puedo oír esa voz en este momento en mí diciendo el Señor continuamente. Por eso nos dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 4 dice, así que cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. ¿Ve? Por esto es que es importante la promesa de Jesús. Por eso es importante y por eso la gente se aviva. Escucha lo que dice nuevamente. Así que cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes van a recibir un maravilloso premio que durará para siempre. Y luego nos dice en del mismo libro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, las siguientes palabras acerca de esta salvación que tenemos tan importantes. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza que es viva. ¿Sabe qué es una esperanza viva?
Una esperanza viva es algo en lo que usted puede continuamente creer y volver. No es algo, mire, usted habrá puesto su dinero en el banco y las especulaciones nos dicen que en cualquier momento los bancos se van a pique. ¿Usted ha puesto su esperanza en una persona? ¿Acaso no sabe que hay personas que han sido defraudadas por sus propios esposos? Gente que faltó a su voto matrimonial. ¿Sabe que la muerte no llega? ¿Es esa una esperanza viva? ¿Tiene usted la casa? ¿Tiene usted la esperanza en su casa? ¿No sabe lo que acaba de pasar en California con nada más una avalancha? Acaba de quitar no sé cuántas casas y cuántas vidas. ¿En qué ha puesto su esperanza que sea viva? Que usted pueda decir, venga, mi esperanza sí es viva. Mi esperanza es mucho más grande que la suya. ¿En qué ha puesto su esperanza? Piénselo. ¿En qué? ¿En las estrellas de rock? ¿En la gente de afuera? ¿En su propia vida? Algunos de nosotros somos magos poniendo nosotros, yo sí puedo vivir mi vida. ¿No se ha dado cuenta de todos los errores que usted ha cometido? ¿Ha puesto usted la esperanza en usted? Quizás usted diga, yo sí soy un berraco. Yo sí puedo, yo os voy a salir adelante con todo. Yo me voy a comer el mundo. No ha llegado a los 50 años de saber que usted no ha hecho ni el mínimo impacto en la vida a nivel de influencia, ni siquiera familiar y mucho menos social. Como que usted pueda decir, yo sí tengo una esperanza viva. Bueno, Pedro nos dice que esta esperanza en Cristo es viva, que está allí continua. Escuche lo que dice acerca de eso, versículo 4. Para que esta esperanza recibamos una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no se daña. Una herencia que es incontaminada, que nada de afuera la puede dañar. Una herencia que es imperecedera, que nunca se desvanece. Una herencia que está reservada en los cielos a ustedes por medio de la fe, a los que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para que se manifieste cuando llegue el momento final, el momento de que venga nuestro Señor. ¿Tiene usted una esperanza viva? ¿Puede usted pensar en una esperanza viva? Herbalife, los productos, el Bitcoin. ¿Qué puede usted pensar? ¿Su trabajo, su empresa, sus hijos, su esposo, usted mismo? Aquí nos damos cuenta que usted no tiene ninguna esperanza viva más allá, porque no existe una esperanza más allá del cielo como la que tiene nuestro Cristo para nosotros. Póngase de pie. Y mientras que suena esta canción de como una novia que espera y no desespera, nosotros le tocamos, ¿o no?